Sí, porque fue compositores más o menos de esa época. Más o menos Filiberto. Claro, Filiberto. Filiberto, las décadas del 40 seguro. Por eso elegimos ese, no sé si... Y vos decís que podríamos usarlo como para ubicarnos en esa época, entonces. Sí, claro. Bueno. Sí, claro. Bueno, cuando quieran. Bueno. Vos imaginate que a los 93 años, sí, no queda mucho tiempo para recordar. Si uno mira la provincia de Buenos Aires, encontramos que las obras públicas más significativas de Salamone se encuentran exactamente en el centro de la provincia de Buenos Aires. ¡Ay, qué querido, qué frío! ¿Cómo andas? ¿Cómo le va por acá, bien? Bien, bien. ¿Quieres que me presente? Bueno, sí, sí, sí. No, ni la... No, bueno... Yo recuerdo cuando papá nos contaba que en Azul había ayudado a armar el ángel que está en el cementerio. Yo voy a hablar o vos de atrás me vas a hacer preguntas y yo contesto. Ah, ok. Bueno, en principio usted se podría presentar haciendo referencia también a su país. Yo me tengo que presentar, bueno. Muy bien, yo me llamo... Bueno, entonces usted nos puede hablar del barrio. Y los que están, y la única que está de antes soy yo. Casas no había acá. Salamone es como el príncipe en el uso del hormigón armado, ¿no? Un material que... Tengo una caja llena, no sé si usted quiere verla. Ahora las miramos. ¿Y para qué sirve valorar un patrimonio? ¿Para qué sirve valorar un patrimonio? Es muy buena pregunta esa, ¿eh? Pero creo que puede servir para varias cosas. Yo me llamo Manuel Antonio Fresco Monasterio. Mi padre fue gobernador en la provincia de Buenos Aires entre los años 1936 y 1940. Durante esa época... Acá podemos doblar acá para ir a la plaza. Cambia el paisaje de la Pampa Salamone por medio de 3 obras emblemáticas. Y lógicamente eso impactó. Cuando estaba el doctor Carusi hizo eso. ¿Se veía desde lejos? Bueno, de lejos no se ve por las construcciones, pero claro, en el tiempo que estaba más despoblado se veía. Allá está la intendencia. Acá está la plaza. Si vos llegas a Avenida Azul, no dejes de mirar. Para ustedes, ¿qué pasa? Dígame eso y continúe. No, pero el cementerio no lo voy a mandar, si no es. Andá a usted mirar quiera. el parque, que es hermoso. ¿Qué más? El parque, hay muchas cosas hermosas. El parque, la plaza. Y tengo que ir por la Necochea y seguir que ahí se va a ver el cementerio. Y ahí se ve el cementerio, ¿no? Sí. Por la Necochea. A mí me tocó vivir, se puede decir, enfrente del cementerio. Era una casita sola. Y yo iba a llevarle flores a mi abuela. Ahí casa no había, ¿ves? Nada. Todo que no había nada. El cementerio se cuenta que lo agarraba con la mano de acá. Lo veía perfectamente de acá. Estaba todo campo era. No había calle, no había vereda, no había alambrado, no había nada. Municipalidades construidas, plazas trazadas, mataderos instalados. Estaba como más desarrollada la mitad noreste de la provincia de Buenos Aires. Esa línea que va desde la punta más o menos de Trenquelauquen hacia Miramar, y que es lo que divide donde aparece la obra de Fresco y de Salamone. Acá tiene la obra de la provincia de Buenos Aires.
se puso mucho acento en obra pública para demostrar que el Estado estaba presente, a su vez por la cuestión económica internacional. El keynesianismo de esa época es un reflejo de los cambios en todas las políticas económicas y de Estado, donde el Estado empieza a tener un rol fuerte. 1936-1940. Esa década era una década de políticas autoritarias, de cambio de los paradigmas económicos, se va hacia el dirigismo estatal, el Estado comienza a tener intervención en la economía, la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos, el Banco Central, la Administración Nacional de Ferrocarriles, la Administración de Vialidad Nacional, es decir, el Estado comienza a participar activamente de la economía. Esto es años 30. Y sobre todo también estamos hablando de una idea de industrialización de la Argentina y de modernización de la Argentina. Se acercaba lo de los centros importantes, Buenos Aires, Nueva York, Berlín, a estos pueblos, que a lo mejor lo veían en el cine después, o los cines también fueron otro de los ejemplos, y en todos estos lugares también hubo cines Art Deco de la década del 30, digamos, muy importante, que era como la irrupción de lo moderno y del diseño contemporáneo de los grandes centros en estos pueblos y en estos sectores. Me parece que fue muy importante. ¿Era un pueblo de pocos miles de habitantes? Pocos miles de habitantes, pero tenían todos cines y el cine iba llegando a cada vez más, qué sé yo, podían ver desde Metrópolis hasta las películas de Hollywood de los años 30 o la de la 20th Century Fox, que tenía su emblema Art Deco y que parece un poco el del Cementerio de Sur, el RIP, el 20th Century Fox es un poco ese gigantismo de los emblemas. Digamos, y seguramente la gente, pero estas escenografías, estos diseños que vemos en las películas, los tenemos acá en la plaza, a lo mejor no lo ponían en estos términos, pero algo seguramente le sacudía. La idea es que vuelve tridimensional la ciudad. La ciudad ya no es una parte más de la pampa, es un levantamiento de la pampa. A través de los famosos pináculos, de las cuchillas de los mataderos y de las torres de las municipalidades, o en algunos casos los mercados, o muchos otros edificios que él va a ir haciendo, ¿no? O las implantaciones de los cementerios, ¿no? Que son... No era popular acá, porque hizo el trabajo, hicieron ese trabajo de la entrada del cementerio, la plaza, y el parque, después desaparecieron nunca más. Nunca más hicieron más trabajo esa gente acá. Por eso no fue popular, como quien dice, o conocido. ¿Qué tiene de especial el cementerio? Y especial no tiene nada, los muertos nada más. Ahí está mi marido y mi suegro también. Y si vos le preguntás a la mitad de Azul, o más de la mitad de Azul, no sabe quién lo hizo, porque ni se acuerda. Tampoco aquello lo vi allá, no sé qué significa aquello. Sí. ¿Este viene a ser qué? Viene a ser ¿qué representa esto? ¿Una virgen qué? Mira, a ver, vamos a ver ahí. Fíjate quién era el constructor, a ver. Ahí dice. ¿Quién lo hizo y quién hizo ese? Yo no me acuerdo, eso es que no me acuerdo, mirá. A ver. Yo digo que tiene que decir acá. Vos que tenés vista buena. No, yo... acerquémonos. Sí, pero yo no veo. ¿Qué dice ahí? Francisco Salomón. ¿Qué sería? ¿El arquitecto dice ahí? No. Salamone hace una carrera meteórica, digamos, en Córdoba. Se recibe de arquitecto ingeniero además. Y se va a Villa María primeramente. Ahí se presenta como candidato político para ser intendente y no gana las elecciones. No obstante, ahí deja su primer hito arquitectónico con la nueva modalidad, porque él anteriormente había estado haciendo otras construcciones de estilo neocolonial, ¿no? Son estos arquitectos, ingenieros, constructores, creadores que surgen en circunstancias particulares, políticas, tecnológicas, económicas, pero que se inscribe Salamone como
como yo digo, en un contexto de un país, de una región, digamos la mitad sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que es la que 50 años después de las décadas posteriores a la conquista del desierto, ¿no? De todas las campañas que se hicieron en la segunda mitad del siglo XIX, empieza un proceso de transformación y de modernización y de inserción, tanto de población inmigrante como de tecnologías y recursos y distintas actividades que hacen que surja en este caldo Salamone, ¿no es cierto? Yo creo que eso le da esas obras monumentales, que usted dice, Casino en Mar del Plata, por ejemplo, que son las que proyectaban la Argentina, la provincia de Buenos Aires en este caso, hacia el futuro. En aquel momento la gente debió haber visto muy bruscamente cambiado su paradigma, se pasó de una plaza clásica a una plaza modernísima. Hoy miramos la plaza de Azul, la plaza de Rauch, la plaza de Pellegrini o la plaza de Pringles y nos parece una plaza moderna. Así que pensemos 70 años atrás, el impacto que tiene que haber significado toda la obra de Salamone tiene que haber sido sin duda muy resistida, pero además con un secreto orgullo de que se estaba protagonizando algo novedoso. Sin duda, esto es así, habida cuenta que la obra ha llegado prácticamente intacta hasta el presente. Es decir, no hubo, salvo en el episodio de la famosa construcción que estaba en el centro de la plaza de Balcarce, ninguna de las obras emblemáticas de Salamone que haya sido quitada por una cuestión de carácter estético o de carácter simbólico. Y por esta calle venía yo, siempre por Arenales, y si no, la Raucho. Y acá venía toda esta cosa. Claro, acá venía caminando y ya veía ya cuando trabajaban, estaban trabajando. El Cristo de la entrada, sí, es como un símbolo. Y está ahí con los brazos diciendo acá los recibo. Y ahí venía, en la calle Arenales. Después venía y ya veía todo esto, siempre se veía el cementerio y gente que estaba trabajando. Yo recuerdo cuando yo era chico, se iba muy poco a la Plaza de Pringles porque era considerado como un edificio espantoso. Toda la obra de Salamone era considerada como espantosa y atada, digamos, a un proyecto político. ¿Por qué era espantoso y por qué atada a un proyecto político? Bueno, ahí está el tema. O sea, Resistirá porque es un lenguaje nuevo, porque es un lenguaje al que no se estaba acostumbrado. Y con eso se pretendía mejorar la cultura del país. Papá lo conoce a Salamone y vio en Salamone una calidad que otros a lo mejor no la habían visto, y le encarga todas esas obras que él hizo, que fueron varias. Y fue muy mal querida, para decirlo en términos casi de telenovela. Fue muy mal querida porque la gente no la quería. Porque la consideraba una impronta compleja, difícil de entender. El mensaje de la modernidad siempre fue un mensaje difícil. Bueno, yo creo que tenía la relación de un hombre que sabía lo que quería con otro hombre que hacía lo que el otro sabía lo que quería. Es decir, papá sabía lo que quería hacer culturalmente y bueno, y después les daba piedra libre. Usted es el que es capaz para hacer tal cosa, bueno, hágala. Y aplique su capacidad. Papá no era arquitecto, era médico. Su ideario arquitectónico es su ideario arquitectónico y que coincide con el ideario de los conservadores de Fresco. Esto no significa que él haya hecho una obra, yo insisto con esto, que él haya hecho una obra fascista. Él hizo una obra monumental.
que es utilizada como discurso político. Pero yo creo que hay que separar un poco la obra de la obra de la política, porque esa obra quedó. Yo le diría que Salamone en la parte cultural ha hecho su aporte al gobierno de la provincia en ese momento. O sea, se enriqueció el gobierno de la provincia con la presencia de Salamone, con la obra que hizo él en la provincia de Buenos Aires. Esto era todo tierra, todo este camino era de tierra. Todo este camino de tierra. Después ya había plantas, las plantas las sacaron y hicieron todo nuevo. Te confundías porque iban haciendo así, con zigzag. Entonces vos ibas caminando y te parecías que ibas a pisar a otro lado, porque eran todas tipo vainilla, pero como venían en una forma tan rara, así, qué sé yo, los dibujos que tenía ahí, y están ahí, todavía están. Te va a la plaza. Yo a veces tal vez no miro a la gente, sino miro, qué bien, como estos bancos, cosas que por lo general no. En Azul, por ejemplo, de pronto cuando uno se encuentra con las veredas de la plaza, la vereda de la plaza, que es una obra maestra, porque uno se para en esa suerte de onda de las playas cariocas, pero hechas en Art Déco, con la recta, uno se detiene, mira 7 metros adelante y ve una recta. Al ir caminando, esa recta se va convirtiendo en una suerte de zigzag, y cuando uno camina, da 2 o 3 vueltas a la plaza a un ritmo importante, la plaza empieza a hacer un movimiento de subida y bajada visual. Esas son todas las luces. Esta, de acá, todo. Entonces, y estas las prenden en la noche, las prenden así, pero hay muchas fiestas, así, prenden todas las luces. Toda esta gente que hacen escultura. Entonces me llama, qué mano, qué don, qué obra, pensaba. Imponer esta obra en una ciudad tradicional de arquitectura. Recordemos que la Plaza de Azul tiene enfrente a la Catedral Neogótica, el Teatro Español, un edificio neoclásico con ribetes de cabildo en el municipio. Es un arquitecto en serio. Es como tiene que ser un arquitecto. Un arquitecto tiene que conocer de arte y tiene que conocer de la ciencia dura. O sea, tiene que conocer de las dos cosas. Tiene que conocer, y no solamente conocer, sino aplicar. Y aplicar la ciencia dura y la ciencia blanda, o como quieras, o el arte, ¿no? Aplicarlo a su arquitectura. Es muy simple lo que estoy diciendo, ¿no? Es casi como básico, pero me parece que y yo creo que en el caso de Salamone se dan las dos situaciones. La arquitectura es historia congelada en el espacio. Entonces, para mí, preservar el patrimonio es aproximarse a la historia del modo más tangible que hay. Y acá nuestro patrimonio no tiene más de 500 años, ni siquiera 200, 300 años, a lo sumo. Entonces me parece toda una revolución que uno valore un patrimonio que casi es contemporáneo. Ahora, la función del político, esta es mi concepción de las cosas, es producir o hacer o ejecutar obras que sean de beneficio público. Tiene muchas lecturas la obra de Salamone en el contexto sociopolítico, geográfico, artístico, ¿no? de esos años en Argentina y de esos años en ese sector de la provincia de Buenos Aires. Yo le diría a la gente, digamos, que habita esos pueblos, donde la obra de Salamone está presente en más o menos escala, que son de alguna manera propietarios, digamos, de un enorme valor cultural. Se mezcló un poco todo acá como no se mezcló en ninguna parte del mundo. Y
Y eso me parece que es un valor y una característica de mucho del patrimonio de la Argentina del siglo XX que hay que saber interpretar, valorizar y preservar. ¿Vamos a hacer cagada de frío? No, ya terminamos. Pero el matadero sí, porque se hizo también en el tiempo de los conservadores. Mi esposo sabía ir al matadero a buscar achuras frescas. Le gustaba elegirla. Hacer la historia es como valorar el patrimonio, que es la primera instancia para poder preservarlo. Si uno no lo valora, no lo entiende, no lo comprende, a través de la historia fundamentalmente y los distintos aspectos que hacen al patrimonio, es muy difícil preservarlo correctamente. Le cobraba por mantener los materiales, es igual que los techos, ¿vio? Los techos de losa, de hacer encofrados primero, y después poner el material arriba hasta que se endurezca, después que se endurezca lo saca. Que con su propia avioneta era él el que iba por los pueblos. No había rutas en ese tiempo, solo se dependía del ferrocarril. Y Salamone fue el hombre que más voló en América en el año 1938, recorriendo toda la obra, que fue lo que le permitió poder estar en tantos lugares con facilidad. Ver Azul, como está Azul, y sentir que un familiar o mi padre estuvo, me gusta recordar, vamos a suponer, o que me hablen. Bueno, qué interesante lo que me ha mostrado, don Manuel. Yo le agradezco, la verdad, muchísimo. Bueno, lo que le voy a pedir, si puede, si quiere, si tiene ganas, sí, una copia de todo eso que grabó. ¿Cómo no? Son momentos lindos de estar con unas personas así para conservar, ¿no es cierto? Recordar todo. A mí me gusta también recordar muchas cosas de antes, cuando uno era chica, cuando uno salía. ¿Algo que quieras decir que no te haya preguntado? No, creo que más o menos hemos barrido. Ahí en la entrada del cementerio, ¿está? El nombre de quién lo hizo. Eso está en la pared. O antes se acostumbraba. Yo para mí está... ¿Ah? Bueno, si te sirvió. Acá no puedo ver si sigue. Muchísimas gracias. No, por favor. Cada vez voy descubriendo nuevas claves y nuevos elementos decorativos y simbólicos en la obra. Bueno, gracias, Eduardo. No, por favor. Entonces, cuando papá contaba de obras y cosas, qué sé yo, me gustaba escuchar, ir a ver si se